Seguimos recordándote que esta es la última llamada para el cuidado del medio ambiente. Ya estamos de regreso. Vamos a hablar de la economía circular primero. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones sobre la economía circular con la gente de la Organización en Favor de la Economía Circular. Hemos hablado sobre la necesidad de una legislación federal. En este espacio, desde hace varios años, hemos estado hablando insistentemente de la importancia de promover la economía circular. Hemos estado hablando del tema del reciclaje, de los plásticos de un solo uso y la polémica que hay sobre si es mejor utilizar plásticos que puedan ser reciclados o utilizar otros materiales que aparentemente son más amigables con el medio ambiente, pero que para su elaboración requieren un proceso que genera mayor contaminación y que utiliza mayor energía. Pero bueno, pues recientemente otra vez se ha hablado sobre esta polémica de por qué en muchos casos es necesario seguir utilizando plásticos, y para ello me da nuevamente mucho gusto saludar a Jorge Chahín, quien es el presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Gracias por tu espacio y gracias a tu auditorio, a tus órdenes. Pues mira, estaba leyendo hace unos días algo que ustedes habían compartido, en donde señalan que la prohibición de las bolsas y plásticos de un solo uso que se decretó en el 2020 no ha frenado la cantidad de residuos sólidos que se generan. Cuéntanos, ¿en qué se basan para afirmar esto? ¿Cuáles son los datos que tienen? Mira, monitoreamos a partir de las prohibiciones del 1 del 2020. Recuerda que la bolsa que se prohibió es la bolsa de un solo uso, que es el 1 al 1.5% solo de los residuos sólidos de la Ciudad de México. Entonces, al quitar estas bolsas, metieron la bolsa de polipropileno, esa que le llaman ecológica, y la bolsa de papel, que esto es, ya lo hemos hablado, lo hemos comentado en tu programa y en otros, que es mucho más dañina, termina en tiraderos a cielo abierto, tiene 28 sustancias químicas, ácido sulfúrico, cloro, gasta 4 veces más energía, agua, etcétera. Entonces, hemos monitoreado y a raíz del COVID, de la pandemia, pues muchos nos confinaron y pidieron a sus domicilios pues pedidos. No sé si recuerdas que Amazon se duplicó y todo el mundo, ¿no? Pedimos. Entregas a domicilio. Así es. Entonces, los residuos. Así es, todo esto generó mucho más residuos, más desperdicio y no sirvió de nada. Y también se cayó la separación en fuente, es decir, desde el hogar, porque la bolsa que te daban en los supermercados, esta bolsa no era de un solo uso, te lo daban ahí, lo usabas para transportar tus compras, tu súper, tu despensa, y al llegar al hogar, pues acuérdate que lo poníamos en un bote de basura. Entonces, al quitar esas bolsas, se gastó mucho más agua, un promedio de 10 litros de agua para un bote de basura de los grandecitos, y lo que menos nos sobra en la Ciudad de México es agua. Entonces se ha venido complicando, lo hemos venido diciendo, pero gracias ahora ya la OPEC ha metido esta ley de economía circular, que está un poco lento para salir en la Ciudad de México, pero va a salir, y a nivel federal también va a salir, y ya esperamos que se termine este problema. También nosotros, te quiero comentar, Miguel, que estamos trabajando un plan de manejo con la Secretaría del Medio Ambiente ahí de la Ciudad de México, para que vuelvan estas bolsas de plástico y que cumplan con los requisitos que la autoridad nos está pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que las bolsas que produzcamos nosotros, las vendamos, las volvamos a recuperar en centros de acopio o en las mismas tiendas, expendios que tenemos, donde te los vendemos, ahí mismo nos las regresas, te la pagamos o te hacemos un descuento si vuelves a comprar y lo volvemos a meter a las cadenas de producción. A ver, entonces, según ustedes, de acuerdo a los datos que me das, fracasó prohibir el plástico para frenar la contaminación y además se incrementó el consumo de agua para producir estas bolsas o estos plásticos de un solo uso, que precisamente pues son muy ligeros y que se desechan rápidamente
en lugar de los anteriores que se podían reutilizar y reutilizar? Mira, fracasa totalmente a la hora de que quitas estas bolsas, porque estas bolsas nos servían como botes de basura, separadores, y ahora tienes que limpiar la basura. La bolsa que te dan en el súper o una bolsa de papel, pues no te sirve, porque si le metes agua orgánico o algo, se deshace. Aparte que no carga, porque se destruye. Y a la hora de fabricar una bolsa con celulosa, que ocupamos una cantidad de agua terrible, energía y todo, se ha complicado más. Tú puedes verlo monitoreado ahí en los tiraderos a cielo abierto. Cada día están llegando más toneladas para enterrar y más contaminación. Entonces, lo que hemos insistido ya no son las prohibiciones, es meter una buena gestión de residuos sólidos en plantas separadoras de orgánico, inorgánico no reciclable, y al final también una inversión en plantas termovalorizadoras. Tenemos que hacer todo este proceso si queremos tener una ciudad limpia, sin contaminación, a un futuro cercano. Es urgente hacerlo. Ahora, el problema que se ve también es que pues el reciclaje no llega ni al 10%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resto de los residuos? Mira, Miguel, este dato era hace 2-3 años que te decían que era del 9 al 10%. Yo te voy a dar un dato de la industria, al menos del plástico, que me consta. Por ejemplo, el PET, ya Ecosa y PetStar ya están al 60%, al 2030 van a reciclar el 100%, y el plástico de las bolsas, que por ejemplo la OFEC o todos los embalajes que estamos manejando la industria del plástico, ya tenemos capacidad. Bueno, estamos reciclando un 30 al 35% al día de hoy, Ya subimos muchísimo, la industria metió mucho dinero y tenemos la capacidad de reciclar el 100%. El problema que tenemos, que no nos retornan estos materiales y también nos tienen que retornar limpios. ¿Qué quiere decir? Repito, separar desde el hogar, también los recolectores de basura, que los separen, que venga todo bien, y los centros de acopio lo lleven a la industria. Entonces, en ese momento podremos reciclar prácticamente todo lo que estemos produciendo. Pero para ello se necesita pues desarrollar y difundir una verdadera cultura del uso eficiente de los residuos y de su disposición final, porque un problema pues es obviamente el exceso de todo, lo que se produce, lo que se vende, lo que se tira, pero finalmente también la gente no tiene esta cultura para disponer de manera eficiente los residuos, los tira en la calle, no hay botes en las plazas, no hay botes en los parques públicos, y la gente, en lugar de guardarlos, se los tira donde sea, donde pueda. Sí, Miguel, efectivamente tienes razón, por eso hicimos la ley de economía circular, donde ponemos multas, le pedimos al gobierno que se pronuncie, pero enérgicamente se pronuncie con las multas. Nosotros, la industria, no podemos multar a nadie. Nosotros producimos, queremos volverlo a reincorporar a la cadena de producción, pero necesitamos que todo esto funcione cuando el actor principal es el gobierno, es el que tiene que mandar las leyes y las multas. Acuérdate, con el cinturón de seguridad, lo he repetido un sinfín de veces, nos lo pusimos hasta que nos empezaron a multar. Es exactamente lo mismo. Y ya después se volvió pues una costumbre, ¿no? Ya una costumbre, exacto. Exactamente. Estamos conversando con Jorge Chaín, presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular, la OFEC, que es una organización, digamos, todavía reciente. Ustedes nacieron apenas hace un par de años. Ya te lo había preguntado, pero sería bueno retomarlo. ¿Por qué surge esta organización y cuáles son sus principales objetivos? Mira, esta organización la fundamos el 1 de enero precisamente del 2020 a raíz de las prohibiciones, porque la gente se había comido pues todos los mitos urbanos de que el plástico era malo, es dañino, hasta los políticos, y tuvimos que entrar nosotros, la industria, y se vio mal que la industria entrara, porque pensábamos que la academia, científicos o alguien nos iba a defender, y no, todo lo contrario. Ambientalistas que no estaban al tanto atacaban al plástico, pero ahora ya la mayoría de los ambientalistas progresistas modernos que estudian ya vieron lo que es el plástico, ya vieron
los beneficios. Ya vieron que no hay contaminación cuando uno regresa a la cadena de producción en comparación a todos los sustitutos, ¿no? Y a otros materiales que les dicen eco-friendly o ecológicos, que no son tan ecológicos porque se llevan agua y campos de cultivo tremendos para volverlos a producir. Entonces, ahí surgió la OPEC en ese momento. ¿Tú dirías, Jorge Chayín, que el plástico es un mal necesario como muchos lo catalogan? Fíjate que no es un mal necesario, es necesario para nuestra vida diaria, para los alimentos, se lo conserva con la misma calidad durante meses. Recuerda que no podríamos tener tantos alimentos, somos miles, somos casi 8,000 millones de habitantes en la Tierra, un pescado, un jamón, un embutido, si lo traes, necesitas traerlo al alto vacío, en plástico o congelado, y si no, imagínate las cantidades de desperdicios. De por sí desperdiciamos una cantidad tremenda de comida, y ahora sin un empaque, pues no te alcanzaría, Miguel. Aunque también es cierto, por ejemplo, hay algunos supermercados donde el embalaje y el plastificado a veces es como excesivo, ¿no? A veces uno piensa, ¿y para qué tanta cosa, no? Como que se podrían ahorrar en algunos casos, y eso tiene que ver también con el diseño del empacamiento, del plastificado de los productos. Mira, en la OFEC tratamos de decirles a los fabricantes que rediseñen, reutilicen, a la hora de fabricar, pues la energía sea lo más eficiente, que metan celdas solares, paneles fotovoltaicos solares, todo esto para hacer una menor huella ambiental, un menor impacto ambiental en todo. No solo es el plástico, todo tenemos que comprarlo con conciencia, usarlo con conciencia, fabricarlo con conciencia. Entonces, a todos los agremiados estamos tratando de enseñarles lo que es la economía circular, reutilizar, ganar más la gente, todos, porque somos muchos habitantes. Lo que metas ya con la cantidad de habitantes va a crear un impacto ambiental. Pero si lo hacemos bien y copiamos los buenos modelos de economía circular, créeme que salimos adelante. Pues ojalá habría que invertir junto con las autoridades, como decíamos, en campañas para concientizar a la gente y que desarrolle una verdadera cultura ambiental. Y también estarás de acuerdo conmigo que es importante que también la gente reduzca su consumo de productos plastificados o embalados, porque pues es mucho más fácil llevarse tu propio termo de agua desde la casa con agua de un filtro, que estar comprando botellas de agua o de refrescos, ¿no? Porque el problema también es que la gente se ha vuelto muy floja, y como es muy fácil conseguir estos productos en cualquier lugar, en lugar de llevarlos desde casa, pues prefieren comprarlos, lo cual implica además un gasto y, como ya decíamos, una mayor generación de residuos. Estoy de acuerdo contigo, sí, nada más recuerda, a veces por las distancias el embalaje es muy importante, Miguel, porque si lo traemos a veces importado o exportamos en los mares, si no va bien empacado el embalaje, pues se oxida o se arruina o llega en mal estado los productos. Es cuestión de que a la hora de desempacarlo, lo separes y vuelve ese plástico a la industria. No es un desperdicio, o sea, ese desperdicio que tú ves, que me comentas, no es un desperdicio, es dinero, y ese plástico lo vuelves a hacer otra vez, una y otra vez a la cadena, nada más que nos llegue a donde tiene que llegar, ¿me explico? Porque nos sirve a todos para el uso, para el transporte, para alimento, para lo que quieras. Tu auto, todo trae plástico. Recuerda que tu carro trae una cantidad de plástico, sí, yo 40. Me refería básicamente a los líquidos, ¿no? Porque pues la gente ya está muy acostumbrada o mal acostumbrada a comprar botellas y a desecharlas independientemente de las características del plástico, y como no disponen de ellos eficientemente, pues lo que están haciendo es generar en lugar de residuos que puedan ser reciclados, pues generan basura que va a acabar a los tiraderos. Pues yo te agradezco como siempre esta conversación. ¿En dónde puede obtener información la gente que esté interesada en lo que ustedes hacen? En OFEC, por favor, ahí, Organización en Favor de la Economía Circular, por favor, o Jorge Chayín en Twitter, ahí nos pueden encontrar, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, y vamos a estar aquí pendientes. Bien, pues esa es la opinión de Jorge Chayín, quien es el presidente de la OFEC, la Organización en Favor de la Economía Circular.
Y bueno, pues me parece que es importante que usted tenga distintos puntos de vista y que pues tome la mejor decisión.